Bueno, buenos días. Y queremos desde acá, desde la Presidencia de la República, desde la Agencia de Cooperación, saludar a Jorge de la Caballería, que en representación de la Unión Europea, aparte de su equipo, que está con Marcus Hanke y toda la gente que integra la delegación aquí en Uruguay. Saludar también a la gente de CEPAL, en este caso Sebastián Rovira, que es quien va a exponer, que está acompañado también del representante en Uruguay y de una delegación que nos está acompañando. Y bueno, en nuestro nombre y en de toda la ¿Cómo es que pones foto de fondo? Así no se ve todo. Yo quiero poner la foto de fondo, a ver. Ok, para nosotros es un gusto y un honor tenernos aquí y aprovechar la oportunidad. Esta fue una idea realmente de Marcus, que se la tenemos que agradecer, que fue aprovechar la venida de Jorge a Uruguay para hacer una actividad que tuviera que ver con lo que es la situación de Uruguay, la situación de América Latina, y poder reflexionar sobre algunos de estos temas y poner a disposición de la gente también el conocimiento que hay sobre estos temas y por dónde va la política exterior en este tema. Así que en ese sentido le damos la palabra a Sebastián Rovira, a quien agradecemos mucho. Bueno, buenos días, muchas gracias Mariano, bueno, saludarlos a todos y agradecerles por estar ahí del otro lado. Nosotros vamos a empezar una breve presentación con Nuncia Saporito. Le voy a pedir si pueden preparamos unas slides un poco, porque dado la hora de la mañana también a veces para más fácil para seguir y poder aterrizarlo también en algunas cosas que venimos viendo con esta iniciativa, justamente que hemos impulsado con la Unión Europea y otros países de la región, en el cual uno es Uruguay, que tiene que ver justamente con este concepto o esta idea de desarrollo en transición, en los cuales ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que se trata. Y esta breve presentación, nosotros vamos a tomar aproximadamente unos 20 minutos, es poner un poco en el contexto de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo en transición, la relevancia que tiene esto para la cooperación, y más que la cooperación, el trabajo entre los diferentes países, y no solamente países, regiones, espacios de diálogo e intercambio de experiencias. Y después también sobre el final identificar algunas áreas donde hemos estado trabajando y que pueden ser de mucho interés, porque las vemos muy aterrizadas en los requerimientos y las necesidades de los países justamente de ingreso medio alto. Entonces le voy a pasar la palabra primero a Nuncia, para que después yo al final tenga unas breves palabras. Gracias, Sebastián. Hemos pensado empezar un poco la conversación sobre cuál ha sido el proceso de desarrollo en transición, porque hoy no es un concepto que ya está bastante familiarizado en la región, pero el planteamiento de repensar una narrativa sobre la cooperación internacional y la política exterior desde los países de América Latina empieza a principios de los 2000, finales de los 90, cuando los países de la región empezaban a enfrentar los procesos de graduación, o sea, estaban viviendo procesos de aumento significativo del PIB per cápita que se reflejaba en los procesos de graduación, o sea, en el graduarse de la ayuda oficial al desarrollo. ¿Por qué ese proceso pareció interesante y cada vez tomó más relevancia? Porque desde la crisis de 2008 en adelante se vio que esos procesos de desarrollo de la región eran sí procesos de desarrollo cumplido, pero truncados, o sea, los países seguían enfrentando muchísimas vulnerabilidades y al graduarse de la ayuda oficial, a quedar fuera de algunos de los financiamientos concesionales de la cooperación internacional, enfrentaban retroceso de desarrollo. La Comisión Europea, la CEPAL y el Centro de Desarrollo de la OECD y muchísimos más aliados de este tema empezaron a desarrollar una narrativa que hemos llamado de desarrollo en transición. La pregunta principal que esta narrativa buscaba contestar era ¿cuál debería ser la cooperación con estos países? Que efectivamente no son países de bajos ingresos, son países que están transitando a niveles de ingresos mucho más altos y que hoy tienen un rol activo en el panorama de la cooperación internacional. Entonces, ¿cómo se debe repensar la cooperación y las relaciones con estos países? Digamos, la alianza con esos mismos países. Y de ahí nació una facilidad regional para el desarrollo en transición de la Comisión Europea, que hoy tiene 4 años de vida y que se encuentra, digamos, en una primera fase de implementación,
donde se ha logrado posicionar el tema en los foros internacionales y se ha un poco visibilizado la particularidad de los desafíos de desarrollo que encuentran los países de ingreso medio alto y alto de América Latina y el Caribe. Cuando hablamos de desarrollo en transición, ¿de qué estamos hablando? Algunas veces nos cuesta también a nosotros sintetizar, así que en esta lámina estamos intentando un poco sintetizar cuáles según nosotros son los 4 pilares del concepto de desarrollo en transición. Un primer pilar es de diagnóstico, diríamos sustantivo, de cuál es la característica del desarrollo. El desarrollo de estos países se caracteriza por brechas estructurales, la hemos llamado trampa en la Latin American Economic Outlook. Hemos identificado 4, pueden ser más, la hemos tipificado en 4 porque es un concepto que nos parecía muy importante traspasar. Una es sin duda la baja productividad y los desafíos que estos países se encuentran a encontrar fuentes de crecimiento que sean sostenibles en el tiempo y que puedan reflejarse en generación de trabajo de calidad, de salario más alto y de dinámica de productividad que sean virtuosas. La otra era la trampa de la vulnerabilidad social, o sea, estos países han tenido procesos en indicadores de desarrollo social en la reducción de la pobreza, reducción de las desigualdades, pero quedan todavía algunos espacios de vulnerabilidad muy grandes y que además son muy expuestos a los choques externos. Al llegar una crisis, la gente, la población que se encuentra vulnerable a retroceder en pobreza, en niveles de ingreso, en niveles de posibilidad de consumo, muchísimo. Podemos volver un segundo atrás ahí. Además de esas brechas estructurales que también hay, ¿no? La alta exposición al cambio climático y algunas vulnerabilidades institucionales, sin dudas. ¿Qué pasa cuando los países se gradúan de la ODA? Al graduarse de la ODA terminan de tener, digamos, acceso a los préstamos concesionales y los flujos sectoriales disminuyen significativamente. Hemos hecho un análisis con Uruguay, de hecho, y con Chile, y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, los flujos a la innovación, la tecnología, la investigación y el desarrollo disminuyen significativamente, lo que implica un impacto durísimo y casi doble, en efecto, sobre la posibilidad de los países de mantener esos procesos de desarrollo virtuosamente. Entonces el problema no es la ODA en sí, es todo lo que graduarse de la ODA implica para estos países, que se traduce sintéticamente en una dificultad de apalancar fondos, también de capitales internacionales, porque obviamente las relaciones, las mismas relaciones comerciales, si no hay acuerdos de inversiones y de comercio que existen. Exacto, la tasa de interés se ven muy vulnerabilizados. ¿Qué pasa una vez que ese contexto de trampas más graduación de la ODA se pone en marcha? Que los países viven retroceso de desarrollo, porque la movilización de recursos internos se hace muy difícil. Al no tener acceso a los recursos externos con los cuales contaban, la exposición a los choques externos aumenta. Ahora, el hecho que en el tiempo que nosotros hemos desarrollado esta narrativa hayan llegado 2 choques externos significativos, que son la pandemia del COVID y el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania, un poco digamos que nos ha mostrado la relevancia de esta clave de lectura de los procesos de desarrollo de los países de América Latina. Porque en 2 años, con 2 choques externos extremos, hemos visto países que tenían avance de desarrollo significativo que se han encontrado en situaciones de altísima vulnerabilidad y que no han podido acceder a todos los instrumentos que la comunidad internacional y el sistema multilateral han diseñado para enfrentar la crisis porque se encontraban en una situación de graduación, de altos ingresos, lo que sí ha vulnerabilizado aún más esos países frente a la crisis. ¿Cuál es la propuesta que con la Comisión Europea, el Centro de Desarrollo y todos los países de la región hemos pensado? De avanzar hacia un nuevo tipo de cooperación y un nuevo tipo de relaciones internacionales con estos países, que sin duda tenga en cuenta de estas vulnerabilidades y incorpore un poco la necesidad de diseñar instrumentos ad hoc para estos países, que no tienen que competir con los países menos desarrollados, pero sí que necesitan de la cooperación internacional y sobre todo del financiamiento para enfrentar algunos procesos de desarrollo y trampas de desarrollo, y sobre todo considerar que estos países han desarrollado capacidades en términos de cooperación internacional y entonces repensar la estrategia como estrategias entre pares en ese escenario de cooperación un poco más basada en transferencia de tecnología, transferencia de capacidades, nuevo programa con objetivos comunes, por ejemplo, las agendas multilaterales o birregionales. Eso es un poco, digamos, la síntesis del desarrollo en transición hoy.
Y en la próxima lámina podemos ver, como le contaba, el impacto del COVID y la relevancia que le ha dado el debate sobre esa transición. Dos números entre todo lo que ven ahí. Uno, el tema del crecimiento. El impacto del COVID en la región ha sido dramático, menos 6.8 en 2020. Todos nos esperábamos un rebote significativo. En 2021 fue solo del 6.3, entonces no suficiente recuperar el crecimiento perdido. Llega el conflicto entre la Federación Rusia y Ucrania, las tensiones en la cadena de valores, la falta de fertilizantes, el problema que tenemos en algunos sectores internos, y las estimaciones para 2022 son de 1.8 en un contexto de extrema vulnerabilidad externa de los flujos de capital, la tasa de interés, alta dinámica inflacionaria interna. Entonces los bancos centrales internos se encuentran en una situación de tener que aumentar tasas de interés para hacer frente a la dinámica inflacionaria, lo que obviamente disminuye aún más la posibilidad de movilizar recursos internos, que se refleja en el mercado del trabajo, la informalidad, el desempleo y la necesidad de un poco ajustar lo que habían sido los instrumentos de amortización de la pobreza. Si ustedes ven ahí, el impacto de la pobreza durante la pandemia fue del 33%, 204 millones de latinoamericanos en situación de pobreza, y ese impacto de la CEPAL le hemos estimado que es hasta 4 puntos menor de lo que hubiera podido ser sin los instrumentos que los gobiernos pusieron en marcha durante la pandemia. Que estamos estimando para 2022, estimando que los instrumentos sigan como están solo por inflación, solo por aumento inflacional, la pobreza extrema podría aumentar hasta el 14.7%. Entonces, en ese sentido, nos parece que contextualizar este debate de desarrollo y transición y, digamos, renovarlo también, ¿no? A la luz de lo que hemos visto puede ser el impacto de un shock externo como ha sido el COVID o el conflicto, es extremadamente importante, y por eso agradecemos espacios como esto que nos ayudan también un poco, ¿no? a renovar y actualizar la narrativa del desarrollo y transición. En la próxima lámina, ahí, bueno, algunas de las que nos parece que son la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo y transición en tiempo de pandemia, cómo se podrían un poco invertir la tendencia en esta polarización, en esta creciente asimetría entre países desarrollados y países en desarrollo, en términos de acceso a financiamiento, de espacio de política monetaria, de espacio de política fiscal, cuál podrían ser, ¿no? Los instrumentos que deberíamos poner en marcha como comunidad internacional y desde la región para disminuir la vulnerabilidad de estos países. ¿Cómo podemos conjuntamente enfrentar la crisis climática y cómo hacer sí que los países de América Latina y Caribe puedan aprovechar de esa transición que sí o sí va a pasar y tenemos que hacer sí que pase, pero cómo se puede hacer que esto no tenga un costo en términos de pobreza, desigualdad, capacidades, para una región que sabemos no tiene acceso a capitales, pero tampoco a ciencia, tecnología, innovación. Entonces, de este lado, un poco la idea de cómo este debate internacional puede reforzar la capacidad de América Latina y Caribe, ante todo de los países y también como región, para ponerse en un contexto de debate multilateral con una voz sola. En la CEPAL estamos convencidos que hay un framework, la próxima lámina, que hay un marco que nos hace pensar, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Que es un poco, digamos, la vulnerabilidad del sistema multilateral en el día de hoy. Hemos visto que el sistema multilateral está muy debilitado, entonces la cooperación, las alianzas internacionales deberían mirar a cómo todos los países se pueden sentir parte de un sistema multilateral que funciona. Y esto obviamente pasa por la cooperación internacional, pasa por las relaciones birregionales y pasa también por la definición de prioridades conjuntas. En nuestras conversaciones con los países desde el lado de América Latina nos parece que las prioridades seguramente son abordar los desafíos de la graduación y el riesgo de exclusión de estos sistemas de cooperación y de financiamiento, y sobre todo promover alianzas donde América Latina pueda movilizar financiamiento, desarrollar capacidades y también responder a los desafíos globales. El marco en el cual nos parece en la próxima lámina deberíamos hacerlo es sin duda la Agenda 2030. En la CEPAL hemos hecho un estudio de proyección de cumplimiento de los 17 ODS al 2030, segmentando los países por la categoría
categorías tradicionales, ¿no? La misma que venimos criticando por acá, ingreso alto, ingreso medio bajo. Lo que vemos es que en la región todos los países enfrentan desafíos, algunos más, algunos menos, obviamente independientemente del nivel de ingreso que tienen, y algunos desafíos, más que por nivel de ingreso, se caracterizan por estructura de los procesos de desarrollo de la región, como puede ser los desafíos de productividad, los desafíos de salario, de inclusión social y de enfrentamiento de la situación climática. Esto es un poco la síntesis de donde está el debate de desarrollo de transición. Le paso la palabra a Sebastián, que le contará un poco en el caso de Uruguay cuáles han sido nuestras reflexiones. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias, Nuncia. La idea de seguir de esta parte de la presentación es considerar un poco o analizar brevemente, porque realmente si no daría para mucho, digamos, necesitaría mucho espacio, es la necesidad justamente de fortalecer estas alianzas con los países de ingreso medio, o países graduados, países de ingreso alto, no solamente porque a veces uno se concentra mucho en lo que pasa a nivel país, pero vamos a ver que es muy importante lo que pasa al interior de los países. Siendo el caso que Uruguay no es un país que tiene grandes heterogeneidades internas, claro, si uno lo ve de Uruguay siempre le parece que sí, pero cuando lo analiza en comparación a otros países no parecen grandes heterogeneidades, pero de todas maneras hay cosas muy importantes que resolver y donde ahí sí los espacios de cooperación y de trabajo conjunto con la Unión Europea pueden ser realmente un elemento muy fundamental y que puede ayudar a cambiar justamente la agenda de desarrollo del país. En esta slide lo único que tratamos de mostrar brevemente es que por más que a veces uno le parece que a nivel macro los indicadores mejoran o la situación se ve, digamos, que va avanzando, que indudablemente es así, todavía se mantienen y persisten estas vulnerabilidades. Acá marcamos solamente algunas vulnerabilidades sociales y económicas. Hay vulnerabilidades institucionales que tienen que ver con la capacidad de generar instrumentos y políticas que sean las requeridas por las empresas, por los ciudadanos de los países, y también hay vulnerabilidades desde el punto de vista del impacto ambiental y el impacto climático, que son elementos que tienen que entrar y que están entrando muy fuerte en la agenda. Algunas de estas vulnerabilidades sociales, fíjense, ahí tenemos solamente algunos indicadores que hemos visto que tienen que ver con el nivel de pobreza. Todavía tenemos un 7,6% de los hogares están bajo la línea de pobreza y un 11% de las personas están bajo la línea de pobreza. Esto es más preocupante porque a veces uno se queda con estos números, pero ¿qué es lo que pasa cuando entra a analizar un poco más en detalle en esto? Y esto abre nuevos ámbitos de preocupación y de trabajo donde hay que empezar a poner el foco y la lupa en la agenda. Y es preocupante justamente el hecho de que tenemos, por ejemplo, el 21% de los menores de 6 años está en situación de pobreza. O sea, la población más vulnerable, que ha sido más golpeada justamente por la pandemia, son las personas de menor edad. Y esto obviamente tiene que haber una agenda, y potenciar una agenda no solamente a nivel, digamos, desde el punto de vista de desarrollo social, sino también el vínculo entre el desarrollo social y el desarrollo productivo, que lo vamos a ver hacia adelante, sobre todo en un país donde teníamos indicadores muy interesantes, económicos, sociales, lo que sea, pero todavía tenemos, por ejemplo, dos tercios de los jóvenes no terminan secundaria completa, no completan la secundaria. Y esto es una preocupación para un país justamente que, digamos, se denomina como de ingreso alto o ingreso medio alto, porque eso limita justamente mucho lo que decía Nuncia, la posibilidad de mantener procesos de desarrollo de largo plazo. Y esto está muy vinculado indudablemente a una heterogeneidad territorial, una heterogeneidad productiva, que tiene mucha incidencia y se relaciona mucho con los niveles de pobreza. Hay por ahí que decían que no estaban viendo las slides, obviamente después las vamos a compartir, una lástima que no podamos tener en simultáneo, digamos, lo que vamos diciendo vinculado a las slides, pero esto va a quedar una información y después obviamente cualquier otro digamos, datos o cosas que requieran, estamos a la disposición. Y por lo tanto, en este proceso, en esta idea de ir bien, porque nosotros al desarrollo lo vemos aparte de un proceso obviamente, digamos, multidimensional, es un proceso que está en permanente evolución y movimiento, ¿no? Es una empresa que a veces le llamamos un blanco móvil, que uno trata de
de tirar al blanco, de acertar, y se le mueve el blanco, ¿no? O sea, y van cambiando las relevancias y van cambiando las prioridades. Y por lo tanto, uno de los elementos fundamentales, sobre todo en el caso de los países que están en este proceso de desarrollo en transición, tiene que ver con nuevas fuentes de crecimiento. Ahí lo que tenemos es la productividad o el PIB per cápita de Uruguay en los últimos años. Y fíjense qué es lo que ha pasado a partir de 2017. Ahí ha habido una especie de estancamiento, indudablemente, en el proceso de crecimiento de la productividad, y solamente un par de años da una fuerte y una abrupta caída en el crecimiento. Y lo que decía Anuncia, sí es verdad, no se recupera en América Latina, en Uruguay, no se recupera el nivel de producto que teníamos previo a la pandemia, pero no solamente esto, sino cuando termina, o esperemos terminar en breve, el impacto de la pandemia y lo que está pasando aquí, la guerra entre Rusia y Ucrania, uno va a salir de esta situación no, digamos, fortalecido, porque hay que decirlo, sí, podemos ver la crisis como oportunidades, pero en realidad la capacidad de financiamiento está reducida. ¿Por qué? Porque hubo que responder a muchos imprevistos que no se tenían, que no estaban considerados dentro de la agenda de desarrollo. Y por eso es muy importante justamente identificar y potenciar estos espacios de trabajo conjunto, de alianzas de cooperación, porque ahí es donde tenemos que encontrar estas nuevas fuentes de crecimiento. Y uno de los puntos importantes en el lado izquierdo, que el CEPAL nos insistió mucho, es la necesidad de justamente de cambiar estas matrices productivas, de ir hacia sectores de mayor conocimiento. Es verdad que los sectores, o sea, las materias primas que tenemos hoy en el país no son las mismas materias primas que teníamos hace 20 años, o sea, lo que ha incorporado la carne de tecnología en su proceso de producción y lo que ha permitido mejorar el valor, igualmente, es muy distinto a lo que teníamos hace algunos años, pero de todas maneras tenemos que seguir impulsando y ver cómo trabajamos en generar sectores nuevos, en impulsar nuevas industrias, y no pensando en industria manufacturera, como se pensaba hace muchos años, sino industrias que generen valor, que incorporen conocimiento, porque a partir de ahí es que se permite justamente este despliegue y este alcance a una mayor parte de la población, con mayores salarios, con mayores ingresos, y que permite llevar adelante los procesos de desarrollo. Algunos de los efectos, esto voy a pasar muy rápidamente porque creo que Nuncia ya habló sobre esto, pero creo que sí que es importante que tenemos que considerar que cuando uno habla de graduación no se trata solamente de decir, ah, no, salí, ahora ya no tengo más acceso a la ODA, sino que los efectos y los impactos son directos, pero también son indirectos, y que tienen que ver, como decía Anuncia, el tema de la dificultad de apalancamiento, el fin de lo que son las preferencias comerciales en tema de formación académica y profesional. Son temas que no tendrían por qué o no están vinculados. Nosotros vemos que en el caso de los países de la región no están vinculados, no son, digamos, no van uno a uno con el aumento del ingreso. ¿Por qué? Porque hemos partido de una situación muy distinta y estos temas todavía requieren un tiempo para mejorarse y para poder seguirse proyectando. Y después obviamente hay una cantidad de efectos indirectos, como el tema justamente el potencial cierre de los que son canales de diálogo formales de los países con los países donantes. Bueno, ahí hay una serie de elementos que no voy a ahondar en esto porque también queremos dejar un poco de espacio, obviamente después para tener digamos, un intercambio con quienes están un poco del otro lado de la pantalla, pero sí marcar un par de puntos importantes. Uno es el tema de la necesidad de financiamiento, y esto yo creo que ha sido muy evidente con la pandemia y lo que está pasando ahora en este proceso justamente con el impacto del conflicto Rusia-Ucrania. Indudablemente va a ser un factor fundamental para los países porque se han reducido, digamos, las arcas fiscales, se ha reducido la capacidad de tener financiamiento de actores globales, y digamos, el hecho de sacar a los países en esta especie de graduatoria, decir, bueno, llegaste a determinado nivel, ya te graduaste, ya está, pasaste a la universidad. Nosotros vemos que no es tan así. En nuestros países no es que pasaron de primaria a secundaria, de secundaria a la universidad, sino que hay una cantidad de elementos grises ahí que no se resolvieron y que no pasa solamente por haber llegado a determinado nivel de ingresos. Y por lo tanto, en este ámbito justamente necesitamos estas cosas que marcamos acá, unas cooperaciones y asociaciones estratégicas un poco renovadas que ayuden a esta recuperación transformadora. Esta recuperación transformadora que, según lo que nosotros vemos, tiene que abordar algunos elementos transversales
y otros elementos que son un poco más sectoriales. Algunos de los elementos transversales tiene, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos con la economía del cuidado? Hablamos mucho del tema de las brechas de género, pero ahí, y bueno, yo creo que Uruguay ha trabajado mucho en esto, tiene que ver, digamos, cómo se reconoce el trabajo de las mujeres, cómo se incorporan también a la vida económica, no solamente por un tema de inclusión y de derechos, sino también por un tema de aporte a la economía de la sociedad. Hace poco hacen un estudio no sé si fue del Banco Mundial, de cuánto el producto no había logrado, digamos, cuánto se hubiese podido aumentar el producto si las mujeres hubiesen tenido una tasa de participación mayor en la economía. Luego tenemos, tenemos también el tema de la economía circular. Yo creo que, ahí ya está, uno más. Todo lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Hoy vemos que para la Unión Europea y para muchos países de la región, el tema sustentable de transición verde es uno de los grandes temas, sobre todo en nuestros países, que muchas empresas o muchos sectores no han logrado resolver el problema de productividad. Bueno, ahí tenemos que pensar qué tipo de instrumentos vamos a diseñar e implementar para que sea un elemento positivo y que no sea un elemento normativo que se vea de parte de las empresas y del sector productivo como como un factor que puede bloquear cualquier capacidad de producción. Todo lo que tiene que ver con la capacidad de gestión para la formulación e implementación de políticas. Si bien es cierto que en muchos de nuestros países tenemos las instituciones, hemos creado instituciones en los últimos años que tienen que ver con políticas de desarrollo productivo, o políticas de innovación, o digamos, de gestión de conocimiento, todavía lo que vemos es que falta apoyar mucho la formación de los mandos digamos, para el diseño e implementación en el territorio. Y ahí yo creo que hay mucho para hacer. De repente, claro, es muy difícil que un departamento solo genere o tenga una institucionalidad en este ámbito, pero hay que buscar esos espacios entre departamentos para impulsar algunos sectores, sobre todo en países que son más chicos, porque ahí se necesita escala, pero indudablemente esa es una de las áreas que hemos estado trabajando. Todo lo que tiene que ver con acceso y gestión del conocimiento y la tecnología. Es cierto, necesitamos enverdecer nuestros procesos productivos, necesitamos llevar, digamos, la producción a otro nivel, pero para eso también hay que ver cómo generamos el acceso a la tecnología de conocimiento, qué es lo que hacemos con las tecnologías digitales. Todavía, es cierto, en nuestros países hemos mejorado mucho lo que tiene que ver con el acceso a las tecnologías digitales, pero todavía tenemos grandes sectores y grandes partes de la población que no están teniendo acceso básico a Internet. Y por lo tanto, ahí hay un espacio incluso donde, dependiendo de la situación en que esté la persona, en que esté la empresa, podemos gestionar o diseñar diferentes mecanismos para lograr mejorar la situación y llevarlo a otro nivel de productividad. Rápidamente, lo que tiene que ver con políticas sectoriales industriales, ahí hay que pensar, hay nuevos sectores, todo lo que tiene que ver con electromovilidad. Digamos, la pandemia nos enseñó, nos mostró que había un espacio en el desarrollo de la industria de la salud, que muchos países de la región lo habían abandonado. La bioeconomía y el turismo son elementos que hay que ver cómo aterrizamos justamente la cooperación en estos factores, en estos sectores. Y por último, algunos elementos que tienen que ver con ampliar esta caja de herramientas con instrumentos de financiamiento, fondos climáticos, financiación combinada, básicamente. Y la última, sí, para terminar, es brevemente digamos, cuál es el rol, y tomando una de las cosas que se anuncia del día y tiene en el contexto actual. Lo que vemos es justamente la necesidad o la relevancia que tiene esta dimensión local, que yo recién les hablaba brevemente, que tiene que ver justamente con impulsar el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo e implementación de políticas de desarrollo productivo, justamente que intenten mejorar la productividad y reducir la vulnerabilidad sectorial y social, sobre todo en el territorio. Las alianzas, nuevas alianzas que faciliten esta integración productiva para permitir un acceso a estas tecnologías y la creación de empleos dignos. En la región ya se está hablando de esta inflación en varios países, no solamente procesos de inflación, sino que problemas de generación de empleo, y por lo tanto ahí yo creo que es otro ámbito en el cual habría que impulsar, y la necesidad de nuevos indicadores que tomen en cuenta justamente estas diferentes
dimensiones del bienestar económico y social y ambiental, que creo que hay mucho trabajo por hacer, y por lo tanto ahí teníamos un poco de repensar estos mecanismos en estos ámbitos, la generación de conocimiento, el diálogo político, las alianzas de análisis de brecha, considerando brevemente estas 6 dimensiones. Pueden haber otras dimensiones que tienen que ver con género, inclusión social, lo que tiene que ver con capacidades productivas, transición verde, sistemas fiscales y de pensiones, y la relevancia de los datos y los indicadores. Perdón, Sebastián, un segundo, que en esta lámina, de hecho, lo que hemos puesto y que nos parece relevante para el debate de hoy es cómo la facilidad actual para el desarrollo en transición nos ha ayudado un poco a pilotear lo que entendemos como nueva cooperación con los países de América Latina y Caribe. En cada una de las dimensiones ahí ven algunos ejemplos. De la CEPAL hemos implementado varios, pero el valor agregado que nosotros hemos encontrado en esta tipología de cooperación, uno es que se adapta a la necesidad de cada uno de los países o, digamos, mecanismos de integración subregional o regional, y nos permite co-construir una visión con los países, con la Unión Europea, de cuál deberían ser el objetivo de corto, mediano y largo plazo, y así empezar a trabajar en una óptica de hojas de ruta que tiene objetivo, obviamente, como mejorar la cooperación internacional, mejorar el debate de multilateralismo, pero tiene una bajada concreta en el día a día del diseño de la política, de la implementación de instrumentos específicos, desde la dimensión local hasta la dimensión nacional y subregional. En ese sentido, nos parece que estos pilotos nos hayan dado una vía para encontrar, ¿no?, cuál podría ser un mecanismo para cooperar con la región, en este sentido de co-crear una visión de dónde la región quisiera posicionarse. Y cómo en realidad, digamos, este trabajo con base en el DIT ha permitido aterrizar esto, ¿no? Ahorita hay unos ejemplos, el tema de asistencia técnica para la incorporación de tecnologías digitales en los sectores, en la cadena agrícola, o sea, muchos trabajos que, digamos, que han permitido justamente darle más vida y más relevancia, digamos, a este trabajo con socios internacionales. Así que, Jorge. Pues muchas gracias. La verdad es que es cómodo hablar después de la CEPAL, detrás de Lucia y detrás de Sebastián, porque muchas de las cosas que pensaba decir en el fondo ya se han dicho aquí. Por lo tanto, lo que voy a intentar es dar unas pinceladas, sobre todo desde la perspectiva europea, que es lo que me toca hoy. Y la verdad que lo primero que hay que decir para arrancar cualquier comentario al respecto es que todo esto es fruto, pues, de un diagnóstico, como el que acaban de ver aquí, que es un diagnóstico, yo diría, basado en las 4 trampas que conocemos muy bien, de la productividad, las vulnerabilidades, por supuesto, institucionales, sociales y medioambientales. Un diagnóstico que venimos compartiendo desde hace mucho tiempo ya, mucho antes de la crisis, de las crisis, habría que hablar 2 de ellas, las hemos mencionado, volveré a ello. Un diagnóstico compartido y sobre todo una alianza en el camino que la verdad ha sido férrea, tengo que decir, porque una cosa que podemos decir aquí entre las 4 paredes es que no ha sido fácil. La primera consecuencia de esta alianza, de este análisis diferente, es que hemos tenido que, pásenme la expresión, remar contracorriente, por lo menos en Europa, pero en muchas otras latitudes, porque el fin de la graduación parece algo como natural. Además, todo lo que está ocurriendo actualmente, estas crisis están exacerbando la situación y demuestran que el análisis, desde luego, era un análisis totalmente pertinente antes y máxime después, y no ha sido fácil. El fin de la graduación implica, nosotros, yo siempre lo repito, trabajamos en base a septenio. La Unión Europea tiene un presupuesto para 7 años y el año 2021 era el año bisagra en el que pasamos de un septenio al siguiente. No solo es una cuestión de dinero, para la cooperación obviamente es importante el capítulo 6 de nuestro presupuesto europeo, pero era un importante momento en el que se revisan las praxis que hace la cooperación, que vamos a hacer en el futuro, y en aquel momento llevamos ya un tiempo discutiendo en base a estos diagnósticos comunes, y esta alianza nos ha permitido nada más y nada menos que cambiar el reglamento, la base por la que actuamos en el mundo a través de nuestra cooperación. No es pequeña tarea, la hemos tenido y bien dura con nuestros parlamentarios, son la legítima representación obviamente de la ciudadanía, pero también con nuestros Estados miembros, con los gobiernos. Todos no tenían la misma sensibilidad con lo que aquí se está diciendo, pero la verdad es que hemos logrado cambiar la base jurídica y cambiar la manera de actuar a través del mundo, no solo en América Latina. Y este concepto, que es un concepto que a mí me gusta repetir, nace dentro del laboratorio latino,
lo decimos de manera positiva, aquí no estamos haciendo experiencias con probetas, somos un poco la cabeza, digamos, de la avanzadilla, ¿no? La cabeza del puente de lo que hace la cooperación europea en el mundo. Y a mí me gusta también repetir eso, que ese concepto lo ponemos en el reglamento para el conjunto de la cooperación en el mundo, en el reglamento que llamamos Global Europe, tenía un acrónimo Rosso-Medici que era impronunciable, incluso ahora somos malísimos para todo lo que es acrónimos, pero al final le llamamos Global Europe y yo creo que funciona muy bien. Y a mí me gusta también repetir que somos primer donante, pero más que primer donante en el mundo y desde hace ya mucho tiempo, la Unión Europea es un socio. Y tanto es así que el cambio introducido a través de este diagnóstico, de este concepto que desarrollamos conjuntamente, es un cambio que nos lleva incluso a cambiar el nombre de nuestra propia dirección general. Nosotros antes nos llamábamos DEFCO, que ya sugiere Development Cooperation, que es un concepto más bien antiguo, si ven lo que quiero decir, y nos llamamos ahora INPA, impronunciable, ¿de acuerdo? Seguimos siendo malos vendiendo, pero INPA quiere decir International Partnership. La cooperación europea, a raíz de todas estas discusiones, empieza a llamarse, y se llama ahora, en mi dirección general, se llama asociaciones internacionales. Eso no sería posible, no hubiera sido posible, si este concepto de apertura, de visión de que la cooperación en todos los lugares no es la misma y que hay complejidades que se escapan a la mera renta, no hubiera penetrado profundamente en el texto y en la base jurídica, que es lo que nos permite al final pues, utilizar los dineros que nos ponen a disposición. Y gracias a ello hemos recuperado toda una serie de instrumentos, porque también uno de los problemas es que nuestras armas, nuestras herramientas en la faceta exterior con la que se proyecta la Unión Europea, se habían reducido en determinadas latitudes. Por esto que describíais muy bien, Nuncia y tú, Sebastián, que es eso de que en un momento dado te gradúas, te dan un diploma y parece como que te sacan de la clase y te dicen, bueno, al siguiente, ya hemos terminado aquí nuestro tema. Esos instrumentos que nos permitían tener unos dineros, yo diría, a nivel bilateral y también unos instrumentos a nivel regional, que eran los que seguíamos intentando utilizar, entre comillas, para seguir conectados con esas realidades, ahora se aumentan y simplemente diré, sin aburrirles, que aunque fundamentalmente lo que hacemos es experticia pública, utilizar las mejores prácticas y volveremos a las facilidades que hemos creado, crear mecanismos innovadores adaptados a las realidades de cada país, pero tenemos instrumentos renovados también como, por ejemplo, en materia de financiamiento, y aunque es un tema largo de discutir, con otro acrónimo horroroso que es FSD+, que es European Fund for Sustainable Development, que es con las instituciones financieras, también aquella graduación que nos ligaba jurídicamente a la definición de la graduación, la hemos obviado en la nueva base jurídica y tenemos toda una serie de mecanismos que también queremos ofrecer al propio Uruguay y a otros países. Nuestra alianza, como he dicho, es una alianza muy amplia y en la que, antes de pasar al tema de las prioridades, no quisiera dejar de lado, aparte de la CEPAL, que ha sido compañero de viaje fundamental, por supuesto al Centro de Desarrollo de la OCDE y a ustedes, concretamente diría 3 agencias o 4 que han participado muy directamente. Uruguay, Chile, y lo menciono aquí, y por supuesto también México y Costa Rica nos han ayudado mucho en esta, yo diría a veces, un poco travesía del desierto. Prioridades. Las prioridades en Uruguay y en América Latina se parecen muchísimo. En el fondo, es una de las cosas que más me gusta decir también es que las prioridades de la cooperación en estas latitudes se parecen muchísimo a las prioridades que nos hemos dado dentro de Europa, más que en otros continentes. Nuestras prioridades, no os sorprenderá, se basan en 2 ejes, en América Latina y en Uruguay. El eje del Pacto Verde y el eje de lo que llamamos nosotros la alianza digital basada en el ciudadano, en las personas, que también tiene un elemento ético importante, ¿no? A diferencia de otras maneras de abordar el tema digital, que vienen de otros países y de otras mentalidades, diríamos. En el Pacto Verde yo creo que es súper obvio, y en electricidad, movilidad eléctrica en las ciudades, lo has comentado, Sebastián, economía circular, venimos de visitar
en Melo y en Florida pues un problema muy serio de vertidos, de basuras, que además seguro que podemos hacer algo conjuntamente porque son cosas que tenemos muy vistas y yo creo bien resueltas, y el asunto es querer tener esa voluntad para acometerlas. Por supuesto, la ganadería sustentable, que es imagen de marca, que si además se hace biológica, puede colocar al propio Uruguay en una perspectiva mundial que pueda atraer a otros y que no debe basarse solo en la cantidad y en agotar los suelos y en agotar el agua, contribuir a sin duda, pues revertir la tendencia en materia de cambio climático, y hay ya muy buenas técnicas que se pueden desarrollar aquí. Yo mismo he estado visitando el terreno y puedo decirlo habiendo visto otras situaciones con otras ganaderías en otras latitudes. Y bueno, toda una serie de temas no me voy a detener aquí en cambio climático y en alianza digital. Creo que no hace falta decir que Uruguay se presenta como un hub, ¿no? Y ahí también quisiera un poquito echar mi pequeño spot publicitario diciendo que lo que, en fin, ofrece Europa es completar ese, yo diría, mapa de lo digital en el que se posiciona en materia de tecnología digital este país fuertemente, con lo que ofrece Europa, que no solo es un cable que entra por Recife y le da, digamos, servicio a todos los países, y particularmente diría también del Cono Sur aquí, pero también redes de investigación y ciencia, porque eso es lo que acompañará al hardware, al cable y a todo lo que está ligado a ello. El hecho de tener una relación histórica y una red muy desarrollada interna, digo relación histórica a lo mejor con Estados Unidos y otros, no excluye para nada, sino que completa lo que los europeos ofrecemos, y creo que eso también es fundamental. Y por supuesto, muy rápidamente, estos dos ejes aquí se completan con cuestiones que desde Bruselas llamamos transversales, pero que no quiere decir que las despachemos con alguna actividad por aquí y por allá, porque la tomamos muy serio y tienen que estar reflejadas en las dos. Pacto social, empleo, recuperación sostenible y verde, que es lo que decimos nosotros que es fundamental, sobre todo con el gran reto que se deriva de, evidentemente, las dos crisis de recuperación del COVID y todo lo que está suponiendo el tema de la guerra en Europa. El apoyo a la institucionalidad de derechos humanos, en eso somos totalmente like-minded aquí en estas latitudes. Es un tema fundamental para nosotros, pero aquí desde luego nos sorprende y en eso trabajamos de la mano. El tema de género, que es un tema fundamental para nosotros, ese sería el tercero. Y luego un tema que también trabajamos aquí y que es fundamental, que es el tema de la seguridad y la migración, pero sobre todo el tema de la seguridad, que lo vemos también en Uruguay como un tema que está teniendo una influencia perniciosa en los últimos años, y no solo Uruguay. Y hay que tenerle puesto un ojo encima, porque también influye mucho a la institucionalidad y puede tener digamos, un efecto negativo. Eso sería un poco las pinceladas iniciales de dónde estamos, de dónde venimos, con quién nos aliamos y cuál es el concepto. Pero quizá podríamos hablar de la facilidad misma, que es esa parte de la innovación, de lo que yo llamaba herramientas, instrumentos que hemos recuperado y mejorado, yo diría, para adaptarnos. La facilidad en Uruguay realmente bilateral y quizá, antes de eso, voy a dar un paso atrás, quizá la facilidad que gestionamos de Bruselas, que se deriva luego en facilidades país, ¿no? La que gestionamos aquí con la agencia. Quizá 4 temas muy rápidos, 4 cosas. ¿Qué es la facilidad de desarrollo en transición? Si hubiera que telegráficamente decir qué instrumento hemos creado desde Bruselas que nos permite también tener instrumentos bilaterales. Pues yo diría 4 cosas muy simples, que luego se complican, pero la primera es un análisis compartido, que es el punto yo diría, de partida, de cuál es la realidad en todos los países que consideramos en esta situación, y espacios de diálogo. La verdad es que todas las facilidades y nuestra facilidad en concreto lo que ofrece es un espacio de diálogo regional que en el fondo a lo que nos lleva es a tener agendas compartidas con CEPAL, con OCDE, con ustedes mismos en Uruguay, que son regionales, que van mucho más allá de lo que hacemos en un país porque somos parte de un todo, y agendas nacionales en las que ya entramos en cosas con impacto directo, como es la reforma de una política concreta, una policy, país por país. Y es, tercer tema, lo que yo he dicho antes, agendas compartidas
Y cuarto tema, o cuatro aspectos de lo que es la facilidad general, son proyectos piloto. Nos proyectamos también en cuestiones concretas que podemos decir que tienen unas sumas limitadas de dinero, pero que a nuestra manera de ver, por la innovación, las soluciones que aportan, que son muy válidas, y no solo en Uruguay, pues nos permiten con las agencias realmente hacer cosas que tienen un impacto y que tienen digamos, esas buenas prácticas que intentamos compartir, tienen, yo diría, una aplicación generalizada. Si agarramos ahora dentro de este contexto general la facilidad en Uruguay, lo primero que se me ocurre decir es que la UCI es un aliado fundamental porque, y la prueba es el mosaico que tengo delante mío en esta pantalla, porque es puerta abierta a ministerios, puerta abierta a la academia, a la sociedad civil y, por supuesto, al sector privado. Es nuestro mejor embajador, yo diría, en Uruguay, también porque forma parte, como dije al principio, de esa alianza y de ese modo de ver. ¿Qué retos vemos? Creo que los ha analizado muy bien la CEPAL. Yo diría que para nosotros esos retos, aparte de las prioridades que vemos y que son discutidas, son cadenas de valor, sin duda, y por ahí va sin duda la discusión de cara al futuro, educación y formación, pero aquí estamos descubriendo que el planeta es redondo, pero es un problema generalizado. Aquí tienen buenos instrumentos. Ayer estuvimos en la universidad y hemos visto que hay una manera de hacer, unos modos de hacer en Uruguay muy interesantes que acercan a las empresas. Un tema demográfico, ahí también Uruguay se parece a Europa. Tema también finalmente yo diría territorial. La territorialidad en el tema de las desigualdades territoriales es una problemática que nos llama mucho la atención. A mí personalmente en esta última misión me han sorprendido barreras internas en un país como Uruguay que incluso hoy son impensables entre 27 estados con casi 500 millones de ciudadanos. Eso tiene que progresivamente evolucionar, porque si no, esas desigualdades evidentemente seguirán, pero veo que también es una materia que incluso con reforma constitucional por medio se está cometiendo en este país. Las prioridades ya las he hablado y las acciones concretas, pues yo creo que hay que citar las tres últimas que se aprobaron en la última reunión ejecutiva, que además son tres pinceladas que dejan muy bien claro qué tipo de temáticas abordamos. Fomentar, por ejemplo, el primer proyecto, la inserción laboral de mujeres resilientes en el interior del país, sector de tecnologías de la información, ahí tocamos varios temas al mismo tiempo. Un segundo, recursos humanos calificados en ciencia, tecnología e innovación a través de formación de jóvenes. Como he dicho, género también tendría que haber ayudado jóvenes, añadido jóvenes. Y un tercero, pues el negocio basado en los principios de economía circular, al que también me referí, o sea que valoración de residuos y subproductos de la industria de transformación mecánica de la madera. La verdad es que si miran los tres, ven que ya hemos empezado esta nueva singladura de la facilidad tocando varios temas en cada uno de esos proyectos que me parecen muy ilustradores y muy pertinentes. Entonces hablemos de futuro un poquito, ¿no? Hablar de futuro es hablar una vez más de alianza. Si bajamos a los detalles, no lo voy a hacer, ya la alianza se expresa incluso en que, bueno, yo he dicho que somos el primer donante, no es por un tema de decir qué grandes somos, o simplemente porque a veces es molesto pensar que la Unión Europea tiene una dimensión, bueno, el contribuyente europeo, porque no la Unión Europea, los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea juntos somos el primer donante. Eso quiere decir que el contribuyente europeo es solidario y sobre todo tiene una proyección de cara al mundo, y eso es lo que está detrás de lo que es el vulgo metal, ¿no? En estas latitudes, en estos conceptos, nosotros financiamos al 50%. Es una alianza y si hay que expresarla, la podemos expresar también con ese dato muy concreto. Es obvio también que de cara al futuro la prioridad nos ha caído justo después de que empezáramos con este concepto, las dos crisis de las que hablamos, el impacto energético, no solo de valores, del hecho que se está agrediendo a los países que quieren vivir en paz y en base a principios democráticos, que yo creo que en eso se entiende muy bien desde Uruguay.
pero es también un impacto en materia energética. Ya Europa se había lanzado con el Pacto Verde a buscar energías renovables, imponiéndose los deberes que luego quiere trasladar en el contexto de la cooperación, pero esa prioridad, si la teníamos antes, la guerra en Ucrania nos la ha puesto más clara, porque siempre nos gusta hablar de soberanía y más en estas latitudes. Desde luego la soberanía europea pasa por la soberanía energética y el Pacto Verde ya tiene mucho más que ver con esa voluntad de revertir las tendencias a nivel de clima en el mundo, sino también de soberanía nacional europea, si me permiten el abuso del lenguaje. Es fundamental para nosotros, por lo tanto, en estas latitudes y en las nuestras, que haya una recuperación sustentable, verde, que incluya un empleo de calidad en Europa y aquí. Y por lo tanto, en eso tendremos que seguir trabajando. Áreas de futuro, las he citado. Lo que tenemos que tener claro es que la cooperación europea, sea cual sea el instrumento, irá en esas áreas. Pero, como he dicho, esas áreas de futuro se han discutido, por supuesto, con Uruguay, con la agencia, y creo que además, a diferencia de otros lugares, se casan muy bien, están muy bien emparejadas sin que hubiéramos tenido que hacer ningún esfuerzo, se hubiera tenido que haber de negociación, han caído por su propio peso en esa visión conjunta. Creo que no voy a seguir hablando porque si no vamos a monopolizar demasiado. Yo quisiera terminar simplemente diciendo que para nosotros esta manera de trabajar se extenderá por todo el septenio, ojalá más allá, porque el mundo en el que entramos y en el que estamos transitando no va a simplificar las cosas, las va a hacer más complicadas, más frágiles, y por lo tanto no son los análisis simplones y los instrumentos clásicos los que nos van a dar posibilidad de revertir las malas tendencias. Así que a la escucha estamos y sus ideas nos importan, y por supuesto todo lo que venga de la UCI será y sigue siendo. Esta tarde nos reunimos en el comité, ¿cómo le llamamos? Comité Sí, de alto nivel, CAN. Yo siempre me lío porque me recuerda a la CAN. Y ahí discutiremos también de esta materia. Es importante cuestionarnos continuamente y saber que para todos los que estamos en la cooperación nuestro trabajo se está haciendo cada vez más complejo, pero es normal. El mundo no tiende a simplificarse. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias, Lucia, Sebastián, Jorge. En mi caso, para cerrar, simplemente quisiera hacer algunos comentarios. En primer lugar, que la participación, justo antes de empezar la reunión, terminábamos en el tema del rol de las mujeres en los paneles. En este caso creo que quedó bien claro el rol que tuvo Lucia con su presentación. Así que está de más decir que lo importante es el contenido, el valor que le agrega en este caso la visión de Lucia. Yo quisiera también aclarar que algunas de las cosas que voy a plantear, que son comentarios sobre las presentaciones, es un lugar incómodo para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque la Unión Europea es nuestro mejor socio. Independientemente de que sea el mayor contribuyente, es nuestro mejor socio, es con el socio que nos sentamos a dialogar y a discutir en qué podemos coincidir y en qué no. Ese ejercicio es clave para un país como Uruguay. ¿Por qué? Porque uno de los puntos que ustedes planteaban de CEPAL, que más hemos perdido desde el punto de vista de la grabación, es la falta de interlocutores. Porque hay gente que tomó el camino fácil. Bueno, están grabados, no hablemos más con ellos. Entonces, quiero aclarar que varias de las cosas que voy a plantear acá, en realidad no son para los socios que tengo en esta mesa, sino que en realidad es una terapia de grupo que aprovecho esta oportunidad para hacer, porque claro, Uruguay no siempre tiene oportunidad de hacer terapia de grupo donde pasen a escuchar. Entonces, bueno, les agradezco mucho que me permitan hacer la psicoterapia de grupo. Y por lo tanto, dicho esto, nosotros lo que más nos interesa del cambio que hizo la Unión Europea es justamente el tema del partnership. Si bien tenemos otro tipo de complicaciones sobre el tema de la coparticipación, sobre el tema de los recursos, todos esos temas que los vamos a seguir discutiendo y reivindicando, pero el tema de la consolidación de un espacio de diálogo y de discusión es esencial. ¿Por qué? Porque además nosotros lo que pretendemos es que la Unión Europea, la Comisión en realidad, sea nuestro interlocutor con aquellos que no les interesa ni siquiera escucharnos.
¿Por qué? Porque muchos países de la Unión Europea que no les interesa, cumplieron, resolvieron un tema que tenían otros países que no resolvieron, bueno, está, vamos a resolverlo como estamos negociando otras cosas, vamos a resolver esto. Eso pasa en todos lados, pasa a nivel incluso domiciliario de cada una de nuestras familias, donde cambiamos figuritas y terminamos negociando cosas con nuestros hijos o con quien sea. Entonces, a mí me interesaba empezar por el tema de la narrativa. La narrativa del tema del desarrollo en transición creo que nos hizo bien en el principio. ¿Por qué? Porque fue una cosa en la que nos permitió juntarnos con CEPAL, la Unión Europea y en principio con la OCDE. Esa fue la expectativa con la que creo que todos lo hicieron. En realidad igual lo que hizo eso fue dejarnos solos. ¿Por qué? Porque los países de América Latina no nos vieron como parte de un problema conjunto, sino nos vieron como los nuevos ricos. Esa es mi visión de por qué también tenemos que ir revisando este tipo de cosas. Es decir, yo no digo que esté mal, está bien, pero esto nos terminó colocando en la posición del nuevo rico. Entonces, en muchos de los ámbitos de la región, este tema no se puede tratar. Y este tema no se puede tratar ni siquiera en SEGIP, donde varios de los países dicen, no es una terminología que esté aceptada o aprobada. Entonces terminamos con Chile, a veces con Panamá, pero en general solo con Chile, y con Costa Rica otras veces, sacando declaraciones que quedan por cumplir, con dejarnos hacer, bueno, que digan lo que quieran, ¿viste? Y queda ahí como un anexo. Entonces, ese creo que es un factor determinante de lo que Uruguay tiene que hacer para cambiar su participación en la región. ¿Por qué? Porque a la OCDE, no a la OCDE, al ámbito técnico de la OCDE, lo que le interesa en la investigación de esto, ha hecho grandes documentos, todo, pero nunca nos ha ayudado a hacer el lobby con que lo tenemos que hacer, que en realidad es lo que financió este financiamiento que se hizo para trabajar en conjunto CEPAL, OCDE, era para poder sensibilizar. A la OCDE no le interesa sensibilizar, porque varios de los países que integran el cambio este tema no le interesa. Entonces, fracasamos con total éxito últimamente en la reunión que dirigió Perú, que no sirvió, realmente digo, no sirvió. No porque Perú no haya hecho sus deberes, no porque la gente del ámbito técnico, pero son cabezas que están en mapas distintos y funcionan uno en Júpiter y el otro en el planeta Tierra. Entonces, digo, estamos muy lejos. Yo le agregaría a la trampa de CEPAL esto como trampa. El que nosotros como país en transición estamos en un lugar que no sabemos dónde estamos. Salimos sí, de la situación en la que estamos, ahora no sabemos transición para dónde. Entonces, ese es un descubrimiento que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esto nos ha implicado, como decía Denuncia, que citaba algunos de los casos, no solo el tema de la cooperación. Nos ha sacado de los sistemas generales de preferencia, nos ha sacado de los sistemas de beneficios, especialmente en el tema de los pagos de deuda, donde además la región sola, en su conjunto, tanto CEPAL, el 57% de sus exportaciones son para el pago de deuda. Entonces, digo, y ahí estamos nosotros, digo, obviamente. Que además eso implica otro desafío, que es el tema del COVID, que ustedes lo analizaron muy bien, pero eso nos lleva también a que hay muchos factores que para nosotros son clave. Restricciones de comercio, que además muchas de ellas están endulzadas con el tema de la protección ambiental. Entonces nosotros, que somos un país chico, que hemos cometido menos pecados en materia ambiental, tenemos que ser tratados igual que aquellos que son los grandes pecadores. Y eso nos parece que no está bien tampoco. ¿Por qué? Porque muchos países han comprometido fondos para los temas de protección, de restauración, de recuperación ambiental, pero sin embargo a nosotros nos dicen, no, tenemos que cofinanciarlo. Bueno, no me parece justo tampoco de que Uruguay, que no ha hecho lo que han hecho otros países, tenga que cofinanciar con países que en realidad nosotros le estamos ayudando, por un lado a limpiar la culpa y por otro lado a resolver parte de esos problemas. Y nos pasa con muchas cosas que tienen que ver, que están muy vinculadas con temas comerciales. El cambio, por ejemplo, de la tipificación de un producto que para la región es clave, como es el chocolate, que si le cambia la cantidad de cacao que tiene que tener para beneficiar el tema del aceite de palma, es un tema clave. Y tiene que ver con la solidaridad de los países, ya ni siquiera con el tema de la cooperación. Y de esos temas podríamos citar muchos. Entonces, digo, hay muchos temas en los que tenemos que trabajar, y el tema de los indicadores que se usan, el Atlas, obviamente todos estamos de acuerdo que el Atlas no sirve. El problema es que, en realidad, el Atlas no sirve, pero nunca sirvió.
El problema es que seguimos tratando de modificar el cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es cómo hacemos para relacionarnos como países sin usar ese tipo de cosas que también son una trampa, que es para tratar de resolver el tema de no tener que trabajar con tantos, porque bueno, hay otros que tienen más problemas. Bueno, sin embargo, si miran, gran parte de los países que tienen grandes problemas los sacan los países intermedios. Son con los países que tienen más posibilidades de salir. Y eso está estudiado, digo, no por mí, por ustedes y por otras instituciones. No les digo, ahí hay un tema también. Uruguay, por ejemplo, forma parte del Mercosur. El único país que está graduado como país de renta alta es Uruguay. Es el único que no puede recibir cooperación en forma directa, y en forma, con los mismos criterios que reciben los otros. Sin embargo, tenemos países que integran el G20 que reciben cooperación. Y nosotros estamos al fondo de la fila. Es decir, son cosas que tienen que ver con la situación de un país como es Uruguay, que estamos más cerca de muchos de los países insulares que de muchos de los países en vía de desarrollo. Pero además esto tiene que ver también con los niveles que Uruguay alcanza en comparación con la OCDE. Los países OCDE, el único tema en el que estamos bien nosotros es en el tema de energías renovables y en el tema de digitalización. Pero los temas que se ganaba Jorge, con razón, los temas ambientales ni que hablar, pero en el tema de educación, en el tema de investigación, y bueno, nosotros estamos afuera de eso. Y hoy hemos quedado mucho más afuera, por el tema de la capacitación, la formación. Entonces, ¿no nos parece también que sea un castigo que esté equivalente con la graduación? Digo, al final de cuentas nosotros somos un país que tiene una mejor distribución del ingreso en la región, sin llegar a tener los indicadores o los índices que tiene la Unión Europea o lo que tienen los países desarrollados, pero estamos mucho mejor que casi todos los países de la región. Para eso tiene un costo social, tiene un costo redistributivo y un costo que tiene que ver con el financiamiento, que lo pagamos todos los uruguayos, y creo que estamos orgullosos de eso. Ahora, ese tipo de cosas al final nos han llegado a penalizar como país. Entonces, nuestro desafío es ver cómo salimos de esto, que esa es nuestra gran trampa. Hemos dejado de ser considerados socios en la región, bueno, usted está mucho mejor. Pero al mismo tiempo también les servimos, que es una parte de la que nosotros nos enorgullece, que es poder tener un programa de cooperación triangular con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ahí lo que vamos a tratar de transferir son aquellas ventajas que Uruguay construyó y compartirlas con la comunidad. ¿Por qué? Porque también ese contribuyente europeo que puso plata acá, nosotros le tenemos que mostrar que eso que hizo acá es replicable, es sostenible, y lo podemos hacer que funcione en otro país. Entonces, eso me parece que también es una forma de devolver mucho mejor que decir simplemente gracias a qué buena decir la cooperación. Es también tratar de mostrar lo que la Unión Europea le permitió avanzar en Uruguay en otros países para ver si podemos hacer que eso sea adaptable a esos países y puedan de ahí hacer alguna lección aprendida, algún aprendizaje que les permita mejor. Ahí nosotros lo que tenemos como agencia es, nosotros seguimos reivindicando que la cooperación es un componente de la política pública y es subsidiaria de la política pública. Por eso es que somos tan celosos de que la cooperación no se base en la inspiración de que nos estamos en él, aunque nos encantaría, pero digo, seríamos más libres, pero hemos hecho un esfuerzo muy grande de que la cooperación sea reflejo de la política pública acordada por el gobierno. Esos son los temas en los que nos gusta a nosotros tener la participación de la cooperación. Por eso también lo que ha hecho la Unión Europea con nosotros, en el programa bilateral y en los programas regionales. En los Uruguay también, hasta por un tema de estrategia, tiene una participación súper activa y ustedes saben que la agencia ha tenido muchísimo trabajo en ese sentido porque le hemos dado una prioridad muy grande a que Uruguay tenga un rol destacado en esos programas. ¿Por qué? Porque es una forma de visibilizar Uruguay y demostrar de que en realidad, a pesar de que muchos nos miran como un país que nos queremos ir, no, nosotros no nos queremos ir, nosotros queremos estar ahí. Entonces, si tenemos algo para transferir, algo para apoyar, algo para ayudar, lo vamos a hacer. Entonces, en ese sentido es el que quería hacer estos comentarios. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, estamos a la hora. No sé si quieren decir alguna cosa, Marcos. Que fuiste el promotor de la idea. Sí, pues he llevado a mi jefe, que lo ha dicho perfectamente bien. Se ha traído de Bruselas a Jorge, pero seguro que tiene algo que decir. Pero yo creo que más fácil sería, y más pertinente, no fácil, sería también pasar la palabra a todos aquellos que nos están viendo y abrir el debate, ¿no? Okay. Y tomamos preguntas encantados de
intentar responder a preguntas e inquietudes. ¿Cuántos tenemos enganchados ahí? ¿Cuántos hay? 39 veo. Ah, ya vale. Como están acumulados en el chat, quizá estaría bien que los hicieran de viva voz. Ahí, ahí vas a ver lo que te pide la mano. A ver, Podemos ver el chat a ver si hay preguntas en el chat. es que es justamente preguntas, pero ahí vemos. A ver. Las láminas no están avanzando. ¿Dónde van? Ok, sí, ahí va. Eso lo tengo corregido. Compartiremos las presentaciones. No, pero no son preguntas concretas, son comentarios. No sé si alguien tiene alguna pregunta que levante la mano o pida la palabra. Aún lo veo también ahí, nuestro embajador, le veo enganchado ahí. No sé. No se oye nada. O muy claro estuvo todo, O muy confuso. o los dos. Si nadie pregunta, yo quedo un poco curioso con lo que también nos dijo Mariano. La dificultad para que el discurso de desarrollo y transición sea apropiado por los otros países, ¿no? Entonces, como que mi pregunta es, ¿precisamos ajustar el discurso o precisamos tal vez llegar a hacer un trabajo, digamos, de convencimiento y de evangelización No, yo creo que lo que decía, con otros países? Creo que lo que decía Mariano, porque incluso ayer estuvimos conversando un poco, es muy cierto, y es tal cual que muchas veces los países lo veían como una cosa que está empujando Uruguay y Chile, porque son países que se han graduado, ahora viene Costa Rica, ahora se van a ir sumando. Yo creo que en realidad, digamos, el concepto, la idea sirvió para poner un tema en la agenda, que incluso llegó a Naciones Unidas, llegó a otros ámbitos donde en realidad miren que los países están poniendo en discusión el hecho de graduarse por ingreso. Y yo creo que en realidad lo que habría que empezar a potenciar ahora, y eso es un poco lo que estamos viendo, es bueno, ¿cómo aterrizamos esta agenda? Y por eso nosotros ahí marcábamos el final, ¿no? Es porque los temas, por ejemplo, de desarrollo territorial son comunes para muchos países en la región. El tema de inclusión digital, algunos han resuelto algunas cosas, pero hay muchas cosas que no se han resuelto. El tema de economía circular, el tema energético, o sea, ya hay que empezar a bajarlo en temas comunes. Absolutamente. Esto no quiere decir que en la agenda política no se pueda mantener, o sea, o algunos ámbitos donde haya que ver de mantener un poco el diálogo, pero si no, te vas a encontrar con eso, como decía Mariano, o sea, hay países que se les nombra la palabra y es como que, sí, o sea, se cierran a poder. Vamos a ver. Pero no se ven lejos de eso. Vamos a ver. Más por viejo que por experto. Encuéntrenme. No sé por qué me miraste a mí. No, pero sí. Me Me lo autoatribuyo porque probablemente sea más mayor aquí contigo. Aunque algunos me dicen que no lo parece. Preferiría. Sí, el tema espinoso. Pero bueno, una cuestión, Mariano y todos los que están aquí. Les reto a que encuentren la expresión desarrollo en transición en la base jurídica de la cooperación europea. No existe. Nos abrimos nosotros, que fuimos los que intentamos redactar el texto con el Parlamento y con los Estados Unidos. ¿Qué tenemos? El concepto. ¿Qué tenemos? Los instrumentos que derivan del concepto. Pero si ustedes buscan la expresión, no la encontrarán. ¿Por qué? Por lo que estamos discutiendo aquí. Y esto, por supuesto, es un poco sensible. Sabemos que hay Estados miembros, que no voy a citar, entre los 27, que siguen pensando que hay que concentrarse el dinero del contribuyente, por muy primer donante, que parece que estamos chuleando de ello, y pasarme la expresión un poco así personal y de la calle,
no es ese el tema es un tema de elección de dónde pone un dinero finito público el contribuyente europeo. ¿Lo pone aquí para tener más impacto? ¿O sé, como dicen algunos Estados miembros que nos llevan la contraria, que siguen llevándonos, se desparrama para hacer cosas que el propio taxpayer del país tendría que afrontar como el taxpayer europeo? Díganselo si a un parlamentario, que no voy a citar, de alguna nacionalidad europea, de una dimensión distinta, le agrada tener que trabajar de desigualdades en Brasil. Les señalo que América Latina y Europa han sido, en la última evolución, en la última década, datos igual en cuanto a América Latina y se llama estadísticas europeas, los que más se han, vamos, las disparidades. Entonces, es un debate peliagudo. Y es un debate que, de la misma manera, por ejemplo, Mariano ha comentado las dificultades que puede tener un exportador, también hay que tener muy claro que si nosotros obligamos a nuestros productores de determinado nivel, no vas en aras de aceptar determinados productos, bajar al que trae de fuera cuando le estás imponiendo a tu agricultor determinadas materias. Otra cosa es el nivel de recursos y que estén mucho más armados los nuestros que otros que están fuera, pero no puedes pedir que el consumidor rebaje sus pretensiones porque le viene de fuera, ni puedes tratar peor al de dentro que al de fuera. Eso también hay que verlo, eso también lo piensa él. Lo que quiero decir es que es un debate muy complejo en el que hay Brasiles y, con todo el respeto, pues hay Chequias y hay otros países que tienen otras dimensiones dentro de lo que parece también un gigante, pero somos una la Unión Europea es muy diversa, ¿no? Entonces, el tema es muy complicado. La base jurídica la hemos logrado, el debate lo hemos abierto, yo creo que es una victoria fundamental, francamente. Ha sido muy difícil, pero no lo hemos puesto expresado. Aquí el debate muy interesante que estamos teniendo es si conviene o no conviene transformar la idea, porque, bueno, desarrollo en transición, Mario lo ha dicho muy bien. ¿Transición hacia dónde, no? Por definición es provisional. Y si estamos hablando aquí, es porque en el fondo no nos podremos quedar con la transición como mantra sistemático. Estamos en un análisis, en un momento dado, más con dos crisis impresionantes que no sabemos en 2 o 3 años a dónde nos van a llevar. Desde luego a una cosa mejor difícilmente. A más complejidad yo estoy convencido que sí. Entonces, es posible que en un tiempo prudencial nos convenga cambiar el labeling, que en el fondo es la manera de acometer el debate con aquellos que no están convencidos, ¿no? Y que nos interese utilizar otro tipo de título labeling, pero que quede claro que este debate que hemos llevado todos nos ha permitido, que no es poco, cambiar una base jurídica. Yo llevo ya muchos años en la casa, me quedan más bien pocos, y de verdad que pocas cosas en tan poco tiempo en una alianza nos ha permitido desde una región del mundo influir un reglamento global. Vuelvo a repetir, es todo el capítulo 6 se implementa a través de esa regla, y lo que no está escrito es lo que más ha marcado la manera de trabajar. Eso es inmenso. O sea, tampoco nos quitemos algunos méritos. No. Por lo menos desde el lado europeo lo digo. Y ese debate que hemos abierto es un debate fenomenal. Yo creo que ese ha sido el momento. No haber, porque además entonces, repito, no teníamos ni la guerra en Europa, ni teníamos el tema del COVID. Si no lo hubiéramos abierto, madre mía, no hubiéramos tenido ni los instrumentos, ni la posibilidad de discutir, ni de llevarnos la contraria, ni de intentar buscar opciones. Entonces ahí hemos salvado, yo creo que esa virtud la hemos tenido, de las pocas que podré decir que en mi carrera me han gustado, pero tengo que decir que esto, es decir, el futuro del desarrollo en transición, vamos a discutirlo. Vamos a discutirlo porque es difícil decir. Estoy de acuerdo con Mariano que la propia palabra lo dice, transición. Es decir, es que creo que fue una solución excelente para la situación, y que es excelente la modificación que hizo la Unión Europea. Eso es clave. Por eso es que creo que en realidad hoy el término deja de tener el valor que tuvo cuando arrancó. Totalmente. Parece que estoy oyendo hablar a mi directora, Lolita Michele, que piensa igual que María. Jorge, tenéis que pensar, la UCI tiene que pensar, tenemos que hablar con nuestros socios. Ahora no es la prioridad el labeling, ¿no? Pero tenemos que pensar en el concepto, de hecho lo discutiremos también esta tarde, imagino,
cómo evolucionamos. Lo que pasa es que de momento tenemos toda la base y todo el trabajo de ejecución conjunta que nos dará muchísimas, también al mismo tiempo que implementamos, muchísimas ideas sobre hacia dónde va. Yo tengo mis ideas, pero de momento, vamos a ver, hay también un momento dentro de lo que es el timing europeo, y es que dentro del septenio hay lo que se llama la revisión a medio recorrido, que es el año 2024. Eso marca un momento de revisión de todo lo que hacemos globalmente, no solo aquí, sino en el mundo. Y el 2024 yo creo que será el momento en el que a más tardar tendremos que revisar un poco los montos y tendremos que ver las prioridades también. Pero ese es el 2024. No podemos llegar, los que creemos en estos conceptos, no podemos llegar desprovistos de visión. O sea, el 2023 va a ser fundamental. No podemos llegar al 2024 sin haber preparado el paso siguiente que nos llevará al 27. Por lo menos lo hablo desde la perspectiva de los ciclos de la cooperación europea, ¿no? No sé si... Tenemos, perdón, una pregunta de la Dirección de Cooperación del MEC. Se ha indicado que el conocimiento, la gestión y el acceso es uno de los ejes para profundizar en este aspecto de la perspectiva de Uruguay. ¿Se podría profundizar un poco? Educación, ¿puedes repetir? Se ha indicado que el conocimiento, la gestión y acceso es uno de los ejes que podría profundizar en este aspecto de la perspectiva de Uruguay. Yo creo que en eso la visita de ayer fue, ¿verdad? Creo, directo a la pregunta, ¿no? Estuvimos, Marcos puede decir, tuvimos una reunión en la universidad en la que UTEC, aquí tienen una experiencia que es verdaderamente interesantísima. Se puede hablar del número de estudiantes que hay, compararlo con otras universidades, eso me da igual. A mí lo que me interesa es la experiencia. Uno, con penetración territorial, el hecho de que sea pública y que entre a todos los lugares. Eso es un hecho fundamental, ¿no? Porque también aquí nos damos cuenta que el tema de la educación, de la formación, pues sí es para que la gente se vaya y abandone los territorios y sean incluso algunos de ellos candidatos a la, entre comillas, exportación de cerebros, pues esto es un viejo problema, ¿no? Pero que se repite y cada vez más. Yo creo que lo que hace esa universidad es trabajar de raíz todo eso para revertir ese proceso. Y luego una cosa que además me gusta mucho y que también hay que profundizar es esa relación tan complicada que en Europa también nos cuesta mucho, que es la relación con el sector privado y las salidas hacia el empleo, ¿no? Ese es un tema complicadísimo. Ya hay una cosa que me gusta, no solo el tema territorial, sino que la formación esté basada fundamentalmente en las prioridades país. Es que en algunos, bueno, hablaré del mío o de los que más conozco, tienes una paleta, digamos, de colores que al final te llevan en el mercado laboral a un callejón sin salida. Pero todas están ofrecidas y todas llevan a situaciones muy variopintas. Lo que me ha gustado también es ese enfoque de decir aquí vamos a donde le vemos futuro país y donde el país necesita y ofrecemos eso. No cubrimos más eso y nos concentramos en eso. Y luego ver la relación con las empresas. Por la tarde estuvimos, ¿cómo se llama? Con la CUTI, Cámara Uruguaya de está al lado. Tecnología de Empresas. Se llama Arqui. Sí, aquí estaba el obrero también, ¿no? Sí, me encanta también esa relación entre los dos, ¿no? Con la empresa privada, que es un tema muy, muy complicado y que es debate diario en nuestros países, en la Unión Europea. Efectivamente, también es del hogar que hayan visto por dónde van las dificultades y ya lo vienen trabajando desde hace años, mucho antes, y además como una elección estratégica, que por lo que he discutido con algunos profesores allí, nace en el ámbito académico, es decir, luego se transforma en una política de país, que eso también es una cosa loable de estas actitudes, que haya más consenso y más política de Estado, que ya le gustaría a algún Estado miembro que no voy a citar, no cambiar y revertir sistemáticamente lo que hace el anterior. En esta conferencia justo está la Directora Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, que es quien está llevando a cabo varias de esas iniciativas
coordinando todos los sistemas de formación, lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Formación Profesional, con todo el tema que tiene que ver con la vinculación con las instituciones académicas, especialmente con UTEC, y con cámaras, como por ejemplo la Cámara de Biotecnología, que es lo que más se está focalizando esto, porque son gente que tiene una relación muy fuerte con todos los temas que estamos hablando. Así que en eso tengo que decir que habrá que trabajar más, discutir más, pero ya empezaron a analizar el tema hace mucho tiempo. Y es muy interesante lo que hacen aquí. Y uno de los ejes de los proyectos que tenemos en el programa es justamente ese con esos socios. Sí. Pues es ese tipo de discusiones y decisiones que tenemos que tomar. Luego hay un efecto, obviamente, si nos ponemos a hablar de reciclado de basuras, obviamente no vamos a resolver con la cooperación europea, pero porque la dimensión es de 19 intendencias. Pero si agarras dos, encuentras las metodologías que las hay y con 27 Estados miembros y 27 experiencias te traes lo que a ti como uruguayo te interesa y luego lo multiplicas y lo adaptas, esa transferencia de conocimiento, de experticia pública, es lo que realmente vas a necesitar mucho más que luego buscar incluso asociaciones con el sector privado, como ya hemos empezado a ver, Florida también es el caso. Eso es lo que hace cambiar las cosas, ¿no? Evidentemente, volvemos a decirlo, hoy en día la cooperación está más basada, la nuestra, y creo que aquellos que quieren seguir cooperando con Uruguay, en ese compartir experiencias y buscar, digamos, lo que es útil, que por cierto también nos viene bien de este lado, porque a veces va hacia el otro. Muchas veces que uno se imagina que la cooperación antiguamente, obviamente, era donante-receptor, pero cuando estás en alianza hay otras materias. Estoy pensando en materia de seguridad, por ejemplo. Estamos haciendo Ameripol en América Latina, estamos viendo la experiencia de Europol, pero tanto gana la red latinoamericana para luchar contra el crimen organizado como la europea enganchándose a una verdadera red latina que comparte toda la información de crímenes transnacionales. Entonces, ahí estamos sacando tanto más como europeos por ofrecer nuestras maneras, luego son adaptadas, y muchas veces, bueno, me decía, incluso no voy a citar la nacionalidad, en Galacito, un chileno hace poco, es que claro, es que muchas veces no nos hablábamos y el hecho de que hayamos desarrollado esta dinámica nos ha permitido desarrollarla por miles de motivos que no son del caso aquí, esa dinámica latina interna que nos sirve a nosotros muchísimo, pero claro, si encima estamos conectados con ustedes, visto el tipo de crimen, es que la cooperación revierte también en el interés y eso también es muy interesante, eso también hay que decirlo al contribuyente, ¿no? Que no es un acto de solidaridad, es un acto también de interés. Sí, pero desgraciadamente ahí está un miembro de eso de lo que hablamos, que prefiero no mencionar, por lo que no pusimos desarrollo y transición, que lo ven como un acto de solidaridad. Pero usted se equivoca de medio a medio. No es así. Claro, y también una cosa que hay que entender, el contribuyente europeo tiene todo el derecho del mundo que no lo que quiere. Y de decidir dónde quiere que vayan sus impuestos. Entonces, digo, lo que uno dice, uno lo dice también con muchísimo respeto hacia ese contribuyente. Como a veces nos pasa acá cuando una decisión se toma del Estado y gastar plata en algo. Siempre no es que la plata que estamos gastando acá es de la persona que está ahí cuidando los coches. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, esa sensibilidad también la tenemos que tener con aquellos que sus impuestos vienen a la cooperación. No es ser súper responsable también en cómo lo usamos y cómo lo rendimos. De ahí a tener mucho cuidado con lo que se le explica al Parlamento también. Yo me he dado cuenta que ustedes están muy pendientes de lo que dicen. De ahí estamos con el intendente de Florida, ¿verdad? Sí. Señor López, sí. Guillermo López, que además es presidente. Y hablábamos de eso. Ayer hablábamos también con el viceministro de Industria, sí, y hablábamos de eso porque se tenía que ir al Parlamento corriendo, sí, para no sé qué cuestión. Sí, y eso es fundamental, porque nosotros, el Parlamento Europeo, son muy preguntones, por decirlo de manera simpática, y con niveles de pregunta que a veces son sorprendentes, vamos a decirlo, y tienes que hacer a veces un esfuerzo hasta para entender la pregunta. Hay otras veces que son muy técnicos y entran a fondo. Es un poquito distinto
de lo que puede ocurrir en un Parlamento Nacional, pero si no hemos entendido como funcionarios que tienes que comparecer sistemáticamente, mal asunto, muy mal asunto, que ya es difícil explicar el entramado europeo, los distintos niveles de integración, como que para más INRI desatiendas el control parlamentario. Pero bueno, eso aquí creo que funciona mejor con otras actitudes, como hemos visto de fuera. No sé si tienen algún otro comentario o ya nos despedimos. Tenemos ahí a Paolo, no sé si el embajador que se nos ha enchufado quiere decir algo. Le saco de... Perdón. Seguro que esta no me la va a perdonar porque estaba ahí enchufado. Tenía que activar el audio. Tenías que activar. Paolo, no hemos dicho muchas barbaridades, ¿qué te parece? Hoy es toda música para mi oído, mis orejas. No, son temas de que me ocupé para mucho tiempo, así que me gusta ver su traducción práctica. Y sobre todo lo que destaco, lo que dijo Mariano sobre el tipo de socio que quiere ser la Unión Europea, que siempre apoya las acciones de los gobiernos nacionales cuando los objetivos coinciden con las prioridades europeas. Y también destaco lo que dijo Jorge, en el sentido que nosotros queremos hacer partenariados internacionales y ciertamente no hacer más la famosa cooperación al desarrollo que se hacía antes. Tenemos con Uruguay la ventaja de tener intereses compartidos y de tener la misma visión del mundo. Entonces es un terreno muy fértil para desarrollar lazos muy estrechos y sin embargo lo vemos en el pedido de muchos ministros a través de la Uruguay. Entonces, muy buena iniciativa y aquí va a funcionar muy bien. Muchísimas gracias, embajador. Gracias. Y con las palabras del embajador damos cierre a esta actividad. Le mandamos un abrazo muy grande a todos, especialmente a la gente de los municipios, que hay muchos municipios del interior del país, lo que demuestra también el interés que generan estos temas en el territorio. Y es un tema en el que la AUSI, desde la nueva administración, hemos dado muchísima importancia a poder acercar las oportunidades y también enriquecernos de conocimiento que hay a nivel territorial para que las demandas que formula Uruguay reflejen esas necesidades a nivel territorial. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hasta pronto.